importante no es la fecha, lo importante es el propósito. Acerca del nacimiento de Cristo Jesús como ser humano, lo importante no es la fecha, lo importante es el propósito de ese extraordinario y sublime evento. Antes de meditar en el propósito, vamos a hablar un poco acerca de la festividad que supuestamente conmemora el nacimiento de Jesús y el origen de la fecha de celebración. ¿Qué es la Navidad y de dónde viene? Es una de las festividades importantes originadas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra el 25 de diciembre. Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con el motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. El término también se utiliza para hacer referencia al día en que se celebra, el 25 de diciembre, para la Iglesia Católica, Anglicana, Ortodoxa, Rumana y algunas protestantes. ¿La celebración de la Navidad es bíblico? En Wikipedia, acerca de esta festividad, dice que en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En la página vaticanocatólico.com de la misma Iglesia Católica dice: al celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, la Iglesia no está afirmando dogmáticamente que Cristo nació ese día. Simplemente se conmemora su nacimiento en ese día. Entonces la misma Iglesia Católica sabe y reconoce que ese no fue el día de nacimiento de Jesús. Cabe preguntarnos, si supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, porque bíblicamente no aparece una fecha como tal y ninguna invitación a celebrarlo, ¿de dónde proviene la fecha de 25 de diciembre? Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invictis, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo, que era un dios grecorromano. ¿Qué es el Sol Invictus? O en forma completa, Deus Sol Invictus, el invencible Dios Sol en latín, fue un título religioso aplicado al menos a 3 divinidades distintas durante el Imperio Romano, es decir, el Gábal, Mitra y Sol. Durante el emperador Juliano, el apóstata, la religión del Sol se convirtió en la religión oficial dentro del imperio en los años 300 y había sido adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos, según la Nueva Enciclopedia Católica, volumen 3, página 656. La fiesta de la Navidad fue originada 300 años después de la muerte de Cristo, cuando el emperador Constantino introdujo esa celebración pagana a la Iglesia, y la Iglesia la disfrazó con figura cristiana para obedecer a Constantino, porque la fecha era muy popular entre los romanos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios pagano Sol. Por eso hay similitudes entre el dios pagano Mitra y las imágenes creadas por la Iglesia Católica. Usted puede ver que en todas las imágenes no falta el sol, ya que la adoración al sol, esta doctrina pagana que provenía de Roma, se introdujo en la Iglesia. Y la Iglesia mantuvo la adoración al sol mediante estas imágenes que el pueblo creyó que eran figuras bíblicas. En un artículo de la página católica Así Prensa sobre la Navidad dice: acerca de la antigua fiesta judía de las luces, y cabe mencionar aquí que esa fiesta fue creada por los judíos por el siglo II o III antes de Cristo. Por lo tanto, no fue una de las fiestas que Dios ordenó por medio de Moisés. Y seguimos leyendo. Y buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad. Por lo tanto, la misma Iglesia reconoce el origen pagano de la Navidad. Tal vez hay personas que dicen que no están celebrando por ningún dios sol, sino que de verdad el nacimiento de Jesús.
Pero si nos fijamos bien, ¿con qué celebran? Celebran con comelona, con bebidas alcohólicas, muchas veces con músicas que no hablan nada acerca de Cristo, desenfrenos, excesos, bailes, borracheras, que el sentido del nacimiento de Cristo es echado a un lado. ¿Cuál es el verdadero sentido y propósito de la venida de Cristo como hombre? Cuando el hombre transgredió la ley de Dios, cometió pecado. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Debido al pecado, se hizo esclavo del pecado y del poder de las tinieblas, como lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. También como resultado del pecado entró la muerte, porque la consecuencia natural de apartarse de Dios, fuente de vida, es la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte, y es muerte eterna. No hay esperanza para la raza humana. Y Dios, dirigiéndose a la serpiente, que es Satanás, prometió la maravillosa esperanza de darle libertad al hombre caído y muerto en sus delitos y pecados, mediante el plan de redención. ¿Cuál es el plan maravilloso de Dios? En Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es esta simiente que destruiría a Satanás y su poder? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente prometida. Cristo Jesús, siendo inocente, estuvo dispuesto a sufrir la muerte eterna, derramando su sangre pura y sin mancha en lugar del hombre culpable, para que el hombre pudiera ser libertado del poder de la muerte y recibir vida eterna. Aquí vemos el propósito de la venida de Cristo como hombre: pagar por los pecados del hombre caído, pagar por mis pecados y por tus pecados, siempre y cuando reconozcamos nuestro problema, que estamos muertos en nuestro delito y pecado, y que el destino seguro que tenemos es la muerte eterna. El ángel, a dar el anuncio, dijo el objetivo del nacimiento. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Traer libertad y salvación, pero a su pueblo, a aquellos que reconocen su problema y lo aceptan como su Salvador y Señor, como su sustituto, como su única esperanza. Ahora Cristo ha abierto el camino a la vida eterna. Hay dos destinos para el hombre. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aceptar a Cristo es aceptar la vida. No aceptarlo es permanecer muerto en el pecado. Así seas la mejor persona del mundo, el mejor esposo o la mejor esposa, el mejor trabajador o la mejor trabajadora, o lo mejor del mundo. Sin Cristo no hay vida. El hombre puede correr, gritar, saltar, trabajar, lo que sea, pero sin Cristo está muerto. Jesús vendrá otra vez, no como un bebé, sino con poder y gloria para destruir este mundo de pecado y buscar a los que Él compró con su sangre, a los que lo aceptaron y se entregaron para ser transformados por su poder. En Hebreos 9:28 leemos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aunque Cristo murió por todo el mundo, Él lleva los pecados no de todos, sino de muchos. ¿De quiénes? De quienes reconocen
su problema y se entregan a Él. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que creen en su venida, a los que se prepararon entregándose a Él para ser transformados del pecado a la santidad por su gracia. ¿Reconoces tú que tienes problema de pecado y deseas aceptar a Cristo para que te salve y te transforme con su poder para su gloria y honra? Que ese sea tu sentir y deseo cada día de tu vida a partir de hoy, porque Cristo viene pronto a buscar a los que le esperan. Dios te bendiga.